en el mundo académico y en el mundo empresarial. Son dos caminos que parecen que no se pueden juntar, pero en realidad yo he visto que sí es posible. Y este es el contenido de la presentación. Es muy conciso, como les digo. Hablaré de la carrera académica, de la que muchos de ustedes siguen y que yo seguí. Y luego cómo empezó la carrera empresarial. Y al final un poco sobre la apropiación social del conocimiento. ¿Okay? Debo decir que yo provengo, empezando con la presentación, provengo de un pueblo llamado Chiconcuac, un pueblo donde se vende mucha ropa y el 90% de las personas ahí son emprendedoras, ¿no? Mis papás son comerciantes, ellos son emprendedores, no sé si de ahí saqué todo esto, pero provengo de ahí. Ahí estudié toda mi educación básica hasta la preparatoria, hasta que llegué a la Facultad de Ciencias, a la carrera de Física. Y es lo que muchos de ustedes han hecho, ¿no? Llegar a la carrera, eligen una carrera ya sea de ingeniería, de ciencias, creo que la mayoría eligió una carrera de ese tipo, no sé si alguien haya hecho algo de ciencias sociales o cosas así. Yo estudié física y lo ideal es que cuando uno hace una carrera, pues uno tiene que hacer servicio social, luego tesis, y a mí particularmente tuve oportunidad de tener una beca, ¿no? Entonces ese fue mi primer emprendimiento porque era la primera vez que recibía dinero que no fuera de mis papás. Entonces ya podía yo depender de mí mismo. Entonces tenía una beca. Esa beca la recibí en lo que antes se llamaba la DGESCA, ahora es la DGTIC, y fue un plan de becarios en supercómputo. La idea de ese plan de becarios es entrenar a los alumnos en estos tres temas: visualización científica, métodos numéricos y optimización, y administración en cómputo. Yo me especialicé en los primeros dos, sé un poquito de administración, pero no mucho, ¿no? Esta es una foto de las primeras dos generaciones del plan de becarios, hace ya un par de décadas. Ya se dice fácil, pero ya tiene tiempo. Este soy yo. Y en ese plan de becarios aprendí muchas cosas, aprendí algo que es importante ahora, que es el supercómputo. El supercómputo llegó a la UNAM con la primera supercomputadora, que fue la Cray. Esa Cray tenía 4 procesadores, 64 megas de RAM, y era una supercomputadora. De hecho, estaba en el lugar 200 y tantos del top 500. Además, tuve oportunidad de participar en la instalación de un observatorio de realidad virtual, ahí mismo en la DGTIC. Ahí conocí a mi asesor de licenciatura, que trabaja actualmente en el Instituto de Energías Renovables, y lo que hicimos fue hacer una primera modelación. Modelación de un fluido, modelamos convección natural en una cavidad rotatoria, y la idea es, tenemos un fluido ahí, calentamos abajo y enfriamos por arriba, y eso produce movimiento rotatorio, ¿no? Pero lo que queríamos era eliminar ese movimiento porque en algunos casos, en algunos procesos industriales, eso provoca inhomogeneidades. Entonces lo que se buscaba es reducir al máximo ese movimiento. Y como todos sabemos, ese movimiento se debe a que existe la gravedad. Entonces la solución más fácil es eliminemos la gravedad. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Pues mandar al espacio esto y allá trabajar. Pero otra manera es ponerlo a rotar y ahí se aumenta la gravedad. Entonces, en vez de reducirla, se aumenta. Y eso lo que hace es que este fluido no se mueva tanto, ¿no? Entonces, esta es una solución diferente y que muchas veces aparece en las investigaciones que se hacen aquí en el Instituto de Geofísica, ¿no? A veces hay soluciones que pueden no ser tan obvias, pero que dan un resultado y que si lo pensamos un poquito, podemos llevarlo a la industria, ¿no? Ese es el objetivo de esta plática, ¿no? Ver cómo llevar estas investigaciones a que sean un producto final. Bueno, terminé mi tesis, soy físico, y el siguiente paso, que muchos de ustedes dan también, es ir al posgrado, ¿okay? Yo hice mi maestría y mi doctorado en Ciencias de la Computación, y tuve la fortuna de tener una plaza de técnico académico, ¿no? Ahí ya estaba yo como en una zona de confort, de decir, ya la hice en la vida, ya no necesito nada más. Eso lo hice estando en la DGESCA
hice maestría y doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, y ahí aprendí muchas cosas. Y una de ellas es que existe la entropía. Bueno, eso yo ya lo sabía, ¿no? Estudiando en física, pues me dijeron que todo sistema tiene un cierto grado de desorden que se mide con la entropía. Y esa entropía no puede reducirse, se mantiene constante o aumenta. Y eso pasa en el software. Cuando ustedes desarrollan un software para resolver un problema, resuelven el problema y después quieren ver si ese mismo software sirve para resolver otro problema, entonces lo modifican. Y eso aumenta su entropía. Y si le siguen dando a ese software, va a llegar un momento en que ya no va a ser posible mantenerlo y tenemos que iniciar otro. Eso es uno de los problemas de la crisis del software. Y para paliar esos problemas, existen metodologías de ingeniería de software que te llevan a construir un software un poco más ordenado. Bueno, seguí ese camino. Mi primera publicación fue esa, mezclado, con convección natural, gráficas muy bonitas. Y la pregunta es, ¿y esto a quién le interesa, no? Seguramente a muchos investigadores que hacen el mismo trabajo, pero la pregunta era si esto tendría algún impacto en la industria. Bueno, al mismo tiempo que estaba yo como técnico académico, concursé y obtuve la definitividad. Entonces, más zona de confort, ¿no? Me podía echar en el sillón y esperar a ver que la vida pasara. Pero encontré una oportunidad de hacer postdoc, y postdoc en Inglaterra. Entonces dije, está genial, porque si logro hacer el postdoc, puedo regresar y ahora sí buscar una plaza de investigador, que ese es el camino ideal para muchos de nosotros, ¿no? Llegar y tener una plaza de investigador y ahora sí aquí echarse a dormir. Bueno, no es cierto. En el postdoc me puse a estudiar un método que es libre de malla, también es para resolver ecuaciones diferenciales parciales, pero es un poco diferente, ¿no? Uno pone puntos, se generan unas ecuaciones especiales, se crea ahí un sistema lineal, se resuelve el sistema lineal y se obtiene la solución, ¿no? Mágicamente. Eso lo aplicamos para resolver un problema también de convección natural, una ecuación que tiene flujo y transporte, todo muy bonito. Comparamos la solución con un método tradicional contra funciones de base radial. Pero aquí observamos algunos elementos de ruido, ¿no? Ruido numérico. Y eso se debe a que hay un parámetro que hay que elegir, y ese parámetro se elige de forma mágica. Todavía no hay una persona que te diga cuál va a ser ese parámetro. La ventaja de este método es que se puede aplicar a geometrías muy complejas y de una manera muy fácil. Actualmente ahí tengo un alumno de doctorado que está investigando cómo elegir ese parámetro de manera óptima, ¿no? Entonces terminé el postdoc sin problemas. Entonces regreso a México y la pregunta es, pues ahora hay que aplicar para ser investigador, ¿no? Pero si uno quiere hacer eso, tengo que dejar lo que ya había hecho antes, ¿no? Varios años de técnico académico con definitividad, entonces hay que no enviarlos a la basura, sino guardarlos por ahí y empezar de nuevo. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Ismael Herrera, él fue parte de mi comité tutor de doctorado, y cuando regresé estaba toda esta discusión de cómo mejorar la extracción de los hidrocarburos. Y el doctor me invitó a varios proyectos de desarrollo de software para simular la recuperación de hidrocarburos. Me integré al grupo de modelación matemática y computacional, y al mismo tiempo Pemex llegó a la UNAM con 20 proyectos. 20 proyectos para resolver problemas que ellos tenían. De esos 20 proyectos, solo 4 fueron aprobados por Pemex y 3 se llevaron a cabo. Uno de ellos fue el que desarrollamos nosotros durante 2011-2015. Tuvimos un súper presupuesto, ya no nos quejábamos de nada. Tuvimos oficinas en la Torre de Ingeniería, pero era como tener 2 trabajos, porque tendría que cumplir con la parte de investigación, con las publicaciones, con las becas, con los estudiantes, y además cumplir con este proyecto, que también tenía sus tiempos, ¿no? Había que ir entregando todo lo que nos pedía Pemex. Entonces sí era un estrés muy grande. Y básicamente estábamos operando
como una mini empresa dentro de la UNAM. Con toda la infraestructura de la UNAM desarrollamos ese proyecto. Entonces ahí la pregunta era, investigador, ¿ser o no ser? ¿Realmente podría yo con toda esa carga de trabajo? Yo desarrollaba el proyecto de Pemex, tenía que liderar a mucha gente, pero no me daba tiempo de cumplir con las publicaciones. Sí lo hacía, pero en revistas que a lo mejor no eran de alto impacto, y eso me tenía un poco en la tablita, ¿no? Recientemente leí un artículo periodístico acerca de publicar o morir. No sé cuántos de ustedes se encuentran en esa etapa, pero suele pasar, ¿no? Si no publicas, te están ahí molestando. Entonces hay un movimiento que intenta que esto no sea así. En ese artículo se habla de varias cosas, ¿no? Actualmente existen 30,000 revistas científicas, entonces hay de dónde escoger para publicar. Se publican 2.5 millones de artículos al año, un mundo de artículos, ¿no? Entonces, cuando hagan su revisión bibliográfica, no digan que no hay artículos, hay muchísimos. Y el crecimiento es del 5% anual. Sin embargo, esto se ha dado debido justamente a eso, ¿no? A que se presiona mucho a los investigadores por publicar. Y a veces se recurre a prácticas que no son las más honestas, ¿no? Como revistas y congresos depredadores, segmentar un artículo en varios para tener más número de publicaciones, algunos recurren al plagio, o se tienen publicados resultados difíciles de reproducir, o a veces son erróneos, ¿no? Entonces hay un movimiento que lo que intenta es, pues bájale al ritmo de las publicaciones, bájale al ritmo de la ciencia, porque la ciencia necesita tiempo para pensar, para poder desarrollar teorías, para poder probarlas y después, si es posible, llevarlas a la industria. Yo creo que este movimiento de bajarle a la velocidad, al desarrollo tecnológico y de la ciencia, puede ser una respuesta a esta Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Que la ONU ya tiene 17 problemas que hay que atacar, porque si no los atacamos, el mundo está perdido, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que necesitamos es ir con más calma, ¿no? En vez de estar buscando soluciones, pues evitemos hacer mucho uso de las energías y de tantas cosas que hay, ¿no? Pero esa es mi opinión, no sé qué opinen ustedes. Bueno, en ese momento ya puedo hablar un poco de la carrera empresarial. ¿Por qué? Porque hablando del proyecto de Pemex, tuve la oportunidad de dirigirlo, fui el responsable técnico, teníamos que desarrollar simuladores y me hice cargo de un grupo bastante grande de gente, ¿no? No tenía idea de cómo hacerlo, pero lo hice. Entonces, es mucha gente que participó, gente del grupo de modelación matemática y computacional, y mucha gente que se contrató por honorarios, y todos ellos trabajando como una mini empresa dentro de la universidad. Pero sabíamos que el presupuesto se iba a acabar, y todo lo que habíamos hecho con estas personas que se entrenaron para este proyecto, pues iba a desaparecer, y para nosotros era una lástima hacer eso, ¿no? Este es uno de los resultados que obtuvimos, un software PBT, que lo que nos permite es caracterizar los fluidos hidrocarburos, para ver cómo se comportan cuando cambia la presión y la temperatura. Un software de estos comerciales está alrededor de $50,000 la licencia, ¿no? Entonces pensamos, ahí hay negocio, podemos vender este software. Pero el software estrella fue este ya fue un simulador completo, con toda la interfaz, lectura de formatos estándares, visualización de alto nivel, incluso visualización de realidad virtual, y uno de estos cuesta alrededor de $100,000 la licencia. Entonces, pues aquí hay dinero, ¿no? Vamos a vender esto. Pero no es tan fácil. En ese momento tuve que decidir si podía con las dos carreras, ¿no? Investigador, más técnico, más emprendedor. Y la verdad que no es tan fácil. Entonces la decisión que yo tomé fue regresar a técnico académico en el Instituto de Geofísica. Eso fue
una decisión bastante complicada, pero lo hice. Y la razón por la que lo hice es porque los miembros que trabajaron en el proyecto decidieron constituir una empresa y tratar de impulsar este software en la industria. Hicimos muchas cosas mal. Lo único bonito fue el logo. La empresa se llamaba Olmeca, organización líder en modelación, matemática especializada y cómputo académico, ¿no? Nos quebramos el seso para eso. Esta es una delta, representa la ecuación de Laplace, y aquí hay unos numeritos en forma de binaria, que si los traducimos, es la fecha de fundación de la cultura olmeca, ¿no? Entonces, nos quebramos el coco para eso. Genial. Pero cometimos muchos errores. Para empezar, éramos mucha gente. Ponerse de acuerdo para ver cómo le hacemos para emprender entre mucha gente es bien difícil. ¿Sí? Un experto dijo que las ciencias sociales no han crecido mucho debido a que el átomo de estudio somos los seres humanos. Y hay 7,000 millones de átomos diferentes que interactúan con fuerzas diferentes. Y depende del estado de ánimo, ¿no? Si tengo calor, si tengo sed, si tengo hambre. Entonces, es muy difícil ponerse de acuerdo. Teníamos algunos proyectos con Pemex, pero en esas fechas llegó la reforma energética. Entonces, hubo cambios de dirección, de directores, entonces la mayoría de los proyectos se cancelaron. Y entonces buscamos pivotear, ¿no? O sea, buscar otros caminos. Buscar hacer repositorios, hacer marketing digital, realidad virtual, diplomados y muchos más. Pero en todos fallamos. ¿Cuál es la razón de que fallamos? Bueno, ahorita se los voy a decir. El punto es que estábamos a punto de cerrar la empresa en 2016 cuando recibí este correo. Este correo nos salvó la vida. Y esa es una convocatoria para el Nobel Universitario y el programa iCorps 2017. Este programa fue desarrollado y ejecutado por la UNAM y la Universidad de Anáhuac, financiado por el CONACYT, y lo que dice aquí es bien interesante, ¿no? El objetivo del programa es acompañar a los participantes para que identifiquen las necesidades de mercado y validen el potencial comercial de sus desarrollos tecnológicos o de investigación científica, desarrollados en la universidad. Esto es lo que nos faltó. Nunca hicimos este descubrimiento de cliente. Y es lo que le falta a muchas empresas que inician, ¿no? Que creen que tienen el producto que va a salvar al mundo, pero nunca hicieron un estudio de si realmente es útil para la sociedad o para la industria. Está avalado por la National Science Foundation y actualmente hay 8 nodos que se dividen en temas. Por ejemplo, hay un nodo de salud, hay un nodo en energía, y el nodo universitario lo que hace es integrar a varias universidades y tratar de llevar desarrollos científicos y tecnológicos de las universidades a la industria. Entonces, uno puede participar en cualquiera de esos nodos, pero donde está participando la UNAM con más fuerza es en este, aunque participa también en los otros. ¿Pero qué es iCorps? ¿Qué es Innovation Corps? Bueno, lo que ellos buscan es preparar a los ingenieros y científicos para ampliar el enfoque. Estando dentro de una institución de investigación, a veces no tenemos el enfoque de mercado, el enfoque de industria. Y lo que hace este programa es tratar de ver si los proyectos que financia la National Science Foundation en investigación básica tienen o pueden tener impacto en la industria. Ellos ya llevan más de 6 años, 7 años por ahí trabajando en esto y han participado más de 1000 equipos y el 25% ha obtenido financiamiento privado, ya no solo de la National Science Foundation, sino de compañías, y han levantado alrededor muchos cientos millones de dólares. Entonces, hay potencial, ¿no? Ahora que el financiamiento de CONACYT y de otras dependencias no es tan directo, creo que este puede ser un camino para continuar con la ciencia, ¿no? Y obtener recursos. Lo más importante es que los participantes, después de participar en este programa,
ya tienen una visión diferente y a la hora de proponer un proyecto ya lo hacen con un enfoque diferente. Y de hecho, ese ahora es mi enfoque. Siempre trato de ver si esto puede tener impacto en la industria, ¿no? Bueno, nosotros participamos en el Novi Universitario 2017, fuimos el equipo 19 y la idea era validar lo que habíamos hecho en el proyecto de Pemex, ¿no? Para ver si hay clientela o no. Participé con Sergio Teodoro Vite, él estuvo en el proyecto de Pemex y él es líder emprendedor. Él es el que se lleva toda la carga de la parte de emprendimiento. Yo participé como investigador principal y la idea es que esta persona tenga contacto con la universidad, tenga un contrato y además conozca de la tecnología. Y además un mentor de negocios. Este es el punto clave porque este mentor de negocios es el que nos lleva a la industria y es el que nos consigue las citas con los inversionistas. Y debe ser una persona extrovertida. O sea, no debe tener miedo de hablar. Y él es así. De hecho, lo conocimos en el Novi y él se dedica a hacer cerveza artesanal. Lo más importante en este programa es salir de la oficina y hacer entrevistas, no encuestas, entrevistas. Platicar con el cliente y preguntarle cuál es su mayor dolor. Y de ahí empiezan a surgir ideas. Usamos esta técnica que se llama Lean Startup, que si ustedes observan, no es otra cosa más que el método científico. Se define una hipótesis, ¿no? Una hipótesis puede ser, el software que yo desarrollé va a ser útil para la industria petrolera. Entonces voy y pregunto si necesitan software, qué tipo de software, cómo hacen todo su proceso, y empiezo a construir, a experimentar, a medir, y probablemente al final de todo esto, puede ser que me hayan dicho, tu software no sirve para nada. Y entonces ahí uno tiene que cambiar, ¿no? Ni modo. O sea, no puede uno ser necio y estar ahí, sí sirve, pero si el cliente ya te dijo que no, pues lo mejor es cambiar, pivotear y volver a hacer otra hipótesis. Entonces, esto se hace muchas veces y por eso nosotros hicimos 92 entrevistas hasta encontrar el punto en donde podríamos impactar. En esta lámina se resume todo lo que tenemos que aprender de Lean Startup. El problema lo tiene el cliente y hay que identificarlo. Nosotros realmente no sabemos qué necesita el cliente. Tenemos que ir a investigar y para eso tenemos que salir de la zona de confort. En la oficina no lo vamos a saber, tenemos que ir a la industria. Y con eso hacemos el descubrimiento del cliente. Podemos segmentar cuál es el mercado al cual podemos ofrecer nuestros productos. El yo creo no existe y eso se oye mucho aquí en estos institutos, ¿no? Cada uno tiene una opinión y la única manera de que exista es validarlo. Y para validar en el mundo empresarial, pues hay que ir a la industria y preguntar. Estas frases son de Richard Feynman. Me gustó mucho que apareciera en este programa de emprendimiento. Y él lo que decía es que no te debes engañar a ti mismo. Sin embargo, tú eres la persona que más fácil te engaña. Uno mismo se engaña pensando que lo que uno hace es lo mejor. Y una vez que no te engañas, es más fácil que no engañes a los demás. Una vez que hacemos todo esto, llegamos a un modelo de negocios con el cual creemos que podemos replicar y obtener beneficios económicos. Sin embargo, lo que hemos visto es que ese modelo de negocios no supera el primer contacto con el cliente. O sea, la primera vez que vamos a ofrecer, nos van a decir, sí, muy bonito, pero no te voy a comprar nada. Uno se pregunta por qué. Bueno, hay que darle más vueltas a esto de Lean Startup. Y lo más importante es tener un producto mínimo viable con el cual podamos experimentar. O sea, un producto que ya resuelva un problema del cliente y que empecemos a iterar hasta llegar a un producto que realmente sea vendible. Al final hay que llenar este lienzo y lo primero que hay que ver es cuál es mi propuesta de valor. La propuesta de valor es la solución a un problema, ¿sí? Si Pemex tiene un problema de analizar información, dice, tengo mucha información y no sé cómo analizarla, mi propuesta de valor va a ser, pues yo voy a buscar una herramienta para que tú puedas analizar esa información. ¿Cómo la voy a hacer? No sé, pero voy a buscar la herramienta, ¿no? Y con eso uno puede
segmentar sus clientes, uno puede definir actividades clave, recursos clave y socios estratégicos. Después llegar al costo. Hay costos de operación, que esos son siempre, y hay costos de producción, ¿no? Para producir el software. Entonces, todo eso uno lo aprende en este programa. Y entonces, mi carrera cambió. Yo pensaba que ese va a ser el final. Y después de aprender Lean Startup y iCorps, ahora soy técnico académico más emprendedor. Quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿y cómo se conjuga tener un contrato en la universidad y además ser emprendedor, ¿no? Como que estamos ahí jugando con la ley, como que eso no se puede, ¿no? Sin embargo, sí se puede. Y también a mí me preocupaba mucho. Recientemente, en 28 de marzo de 2019, apareció este acuerdo en Gaceta UNAM que establece los lineamientos para la transferencia de tecnología y conocimiento de nuestra universidad hacia la industria. Y uno de los objetivos es que los académicos formen empresas de base tecnológica y puedan llevar sus investigaciones a la industria. Entonces ya tenemos un marco legal que nos apoya. Esto lo escribió Emir Olivares Alonso en La Jornada hace tiempo. Él es un reportero que escribe cosas de ciencia y tecnología. Y esta frase es muy cierta, ¿no? Las naciones que han logrado que sus ciudadanos se apropien del conocimiento y de los avances científicos que se generan en sus territorios se caracterizan por ser más innovadores y en consecuencia aceleran su crecimiento económico en forma sostenida para incrementar la calidad de vida de su población. En este año, finalmente el CONACYT y la Academia Mexicana de Ciencias se pusieron de acuerdo y salió el Programa de Apropiación Social del Conocimiento. León Olive, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, publicó este artículo, y en ese artículo él distingue dos formas de apropiación social del conocimiento: la apropiación débil y la apropiación fuerte. Y eso se hace a través de tres medios. La apropiación débil tiene que ver con la divulgación de la ciencia. Eso hay que hacerlo siempre, ¿no? Hay que divulgar cómo es que la ciencia puede ayudar a la sociedad. Y básicamente, el programa que ha publicado CONACYT, la convocatoria, se enfoca en esto. Creo que hace falta un programa que se enfoque en esto, que es la apropiación fuerte, en donde ya participamos para resolver problemas de la sociedad, ¿sí? Y en donde se tienen que generar redes de innovación, en donde participen los investigadores, participen las personas que tienen el problema y haya inversionistas que apoyen el desarrollo de tecnología para resolver ese problema, ¿sí? Finalmente, después del NOVI, participamos en un programa que se llama Innova UNAM el año pasado, y eso nos ayudó muchísimo a definir muchas cosas: el modelo de negocios, las cuestiones legales y la imagen de la empresa, ¿no? Ya no era Olmeca, ahora es un logo un poco más bonito, más estilizado, y participamos en el Fondo de Innovación Tecnológica, que la idea de ese fondo es madurar productos para finalmente ahora sí meterlos a la industria. Logramos obtener la aprobación de nuestro proyecto. Nuestro proyecto estaba evaluado en 8 millones. La gran desventaja es que teníamos que poner la mitad, 4 millones de pesos. Como no teníamos ese dinero, anduvimos buscando inversionistas, pero nadie creyó en lo que les decíamos, ¿no? Entonces recordamos las frases anteriores: no te debes engañar a ti mismo, estás engañando a la gente. Ellos se dieron cuenta que el proyecto no tenía futuro y tuvimos que aceptarlo. Pero en esa búsqueda de inversionistas llegamos a Geotem. Esta es una empresa de exploración geofísica y ellos estaban iniciando un proyecto de desarrollo de software. Entonces ahí empatamos bastante bien y nos dijeron: queremos colaborar con ustedes. Ellos ya tienen proyectos, ya tienen muchos años en la industria. Entonces ahora la idea es impulsar a Geotem y al mismo tiempo también impulsar nuestros propios productos. Estamos ahorita en la etapa
de buscar nuevos mercados. Parece que los hidrocarburos siguen siendo una industria muy difícil todavía. O sea, no se puede entrar, es complicadísimo. Entonces, estamos buscando otras formas de que lo que hemos desarrollado se pueda usar, sobre todo en energías alternas, geotermia, energía eólica, usar la industria 4.0, inteligencia artificial, realidad virtual, todo eso ya se está usando mucho en la industria. Bueno, ya prácticamente había terminado. Espero que esto regrese. Ahí está. Este fue nuestro último producto. Tiene elementos del proyecto de Pemex. La Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM nos ayudó a registrarlo ante el INDAUTOR. Ahí está ya el número de concesión. Y si queremos venderlo a través de la empresa, se tiene que hacer un convenio de la empresa con la UNAM. Y eso hace que todo sea transparente, que no sea por debajo del agua, ¿no? Y además la UNAM recibe regalías. Desafortunadamente, como tiene algunas cosas, algunos elementos del proyecto anterior, no se puede hacer. Tenemos que pedirle permiso a Pemex. Entonces, vamos encontrándonos con muchas piedritas, vamos aprendiendo. Está muy bonito y todo, pero vamos a tener que volver a hacerlo para quitarle todos esos elementos que tenía del proyecto anterior de Pemex, ¿no? Pero es parte del aprendizaje y la verdad que sí nos ha gustado mucho esta parte de tratar de llevar todo lo que hacemos aquí en la UNAM hacia la industria. Yo con esto termino, espero que haya muchas preguntas y a pesar de que el camino es escarpado, digo, es igual en la ciencia, pero a pesar de que el camino es escarpado, creo que puede tener muchos beneficios y sobre todo ahora que los presupuestos no son tan amplios para la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, Guillermo. Gracias. Sí. Pues muchas gracias por tu presentación. Y de lo que presentaste, me acuerdo también de que participó, bueno, hubo un proyecto también con el IMP, sí, y bueno, todos ellos también andaban tras ese tipo de modelos, inclusive la gente de Pemex querían desarrollar su modelo, querían tenerlo. No sé cómo les fue a ellos después, ya con todo este tipo de acontecimientos que surgieron después de todo esto, ¿sí? Sería bueno saberlo, ¿no? Yo tampoco lo sé. Sí, yo tampoco lo sé. Nosotros hemos aprendido mucho. No es algo tan sencillo llevar al emprendimiento, ¿no? Ahí supimos que de 10 startups, 9 fracasan. Entonces ya pasamos por eso. Supimos que Israel es un país que apoya mucho el emprendimiento y ellos apoyan a los emprendedores que ya fracasaron al menos 3 veces, porque ya aprendieron el camino. Y nosotros ya llevamos 3 veces, entonces creo que ahí vamos también por ese camino. Entonces no sé cómo le haya hecho el IMP, no sé si se valió de la infraestructura del IMP, no tengo idea qué fue lo que hicieron. Entonces quedaría como que pues algo que se guardó en un cajón y ya no se usó, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Ahora, ¿qué ven en perspectiva a futuro con ellos, sobre todo? ¿Con el IMP? Con IMP y con Pemex también. Sí. Bueno, mira, hemos estado tratando de pivotear, ya no de enfocarnos en la parte de hidrocarburos. Después de todas estas entrevistas nos hemos dado cuenta, y quizá hasta era obvio, que hay muchísima información que no se puede analizar tan fácilmente, ¿no? Ahora está el movimiento del Big Data, ¿no? ¿Cómo hacer que esa información se pueda analizar adecuadamente? Entonces estamos ajustando nuestra mira hacia allá. Tratar de hacer software que pueda analizar la información de una manera eficaz y rápida. Esa es nuestra perspectiva y eso tiene un mercado mucho más amplio que solo los hidrocarburos. Entonces, sí queremos trabajar con Pemex, con el IMP, pero hay muchas más opciones. Hola, muchas gracias por tu presentación. Yo la verdad desconocía completamente el marco legal que hay en la UNAM. ¿Nos podrías ampliar un poco como cómo era y
qué es exactamente lo que ahora permite, Claro. qué restricciones hay al respecto. Ajá. Claro, yo tampoco lo sabía y tenía mucho miedo. Cuando empecé con esto no sabía. Y yo le preguntaba a la gente de la CID, de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, qué tenía que cumplir. Y ellos mismos no sabían. Porque lo que me decían es que cada instituto tiene sus propios lineamientos. Lo único que me decían es que no podía dedicar más de 8 horas de mi tiempo laboral a este tipo de acciones empresariales. Sin embargo, ahora ya estos lineamientos son para toda la universidad. Y lejos de limitar, invita a todos los académicos, investigadores, técnicos académicos, profesores y estudiantes a promover el emprendimiento, a hacer empresas de base tecnológica. ¿Cuáles son las limitaciones? Eso que te digo, no más de 8 horas de tu tiempo laboral para este tipo de actividades y avisarle a tu consejo técnico. Tu consejo técnico tiene que estar de acuerdo en que tú hagas esas actividades sin en detrimento de tu plan de trabajo. Si cumples con tu plan de trabajo, puedes trabajar también en esto. Y además están los sábados y domingos, ¿no? Entonces es un doble trabajo. Antes de eso, me pidieron que le solicitara permiso al director y eso fue lo que hice. Entonces solicité permiso al director, el director no tuvo inconveniente, pero ahora tengo que actualizar todo esto. De hecho, estoy preparando ya una carta para que el consejo técnico haga un análisis y me dé el permiso correspondiente. Básicamente es eso. Y a partir de ahí, pues tú puedes hacer estas actividades. El marco legal es de la Gaceta del 28 de marzo y ahí puedes encontrar todos los lineamientos. Una pregunta, bueno, entiendo que el proyecto o la empresa en general, todo ha surgido por aplicación a la parte de pues, geociencia o geofísica, ¿no? Cuando mencionas el pivoteo, por ejemplo, dices, bueno, el mercado igual, o es muy complicado entrar a ese nicho del mercado, etcétera, porque pues, hay cierto monopolio, etcétera. ¿El pivoteo en qué se basan o están abiertos a cualquier tecnología o cualquier problema de solucionar? Porque eventualmente uno cuando sale a la industria se da cuenta que pues básicamente es muy comercial o la parte académica queda ya muy lejos, aunque igual tiene su forma de resolverlo vía académicamente, pero la aplicación es más lejana. O sea, no sé, ¿en qué se basan para poder escoger qué problema o qué tan alejado está de la academia? Claro, nos basamos en toda la experiencia, en todas las entrevistas. ¿En qué nos dice el cliente? Si el cliente nos dice lo mejor es usar la energía eólica porque es lo que estamos trabajando, pues tenemos que ver si podemos hacer eso. Nos basamos también en nuestras capacidades, ¿no? Si no sabemos nada de energía eólica, pues ¿qué vamos a hacer ahí, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto es que tenemos fortalezas en desarrollo de software científico, software con base matemática. Y muchos de este pivoteo que estamos tratando de hacer requiere de resolver problemas matemáticos complejos y no cualquiera lo hace. Entonces ahí tenemos oportunidad, viendo todo lo que nos dice el cliente y viendo las capacidades que tenemos y los estudiantes que hay, que también podemos invitar a muchos estudiantes, es como decidimos hacia dónde ir. Y hablando de estudiantes, eso es lo que hago ahora. A todos mis estudiantes trato de ponerles temas que en algún momento tengan impacto en la industria, ¿no? Que yo vea que puede tener, cuando terminen su tesis, poder aplicar eso en la industria. Y eso es porque veo pocas oportunidades ya para muchos de ustedes, ¿no? Que a veces, pues ahora ¿dónde voy a trabajar? Ya terminé el doctorado, no hay plazas. El emprendimiento es una opción. ¿Alguien más? Allá. Iván. Pues muy interesante la plática, me pareció muy importante cómo presentas que ya hay un vínculo entre la academia y el sector productivo, que pienso que eso se perdió durante mucho tiempo en algunas industrias y en algunas industrias, en la industria en general, ¿no? No había un vínculo directo entre la academia y el sector productivo y eso pues debilita ambas partes. Y entonces ahí viene un poco la pregunta y un poco un comentario que también es una duda. El primero es si ahora hay un vínculo de la ciencia pura hacia la industria como ciencia aplicada,
también se presta este mismo modelo para que haya alimentación hacia problemas de la ciencia pura que provengan de esos problemas de las industrias y la forma en la que está planteada. Esa sería como la primera pregunta, ¿no? O sea, si lo están pensando en ambas vías, que la ciencia pura alimente a la ciencia aplicada y que luego de la ciencia aplicada se encuentren nuevos modelos o cuestiones más teóricas que se puedan revisar o se puedan estudiar y también den pie a publicaciones y a conocimiento nuevo. Y la otra va un poco relacionada con lo que decía el compañero acerca de los monopolios en los sectores industriales. ¿Qué tanto se han encontrado con que estas industrias o estos sectores ya tienen identificados o ya tienen a sus propios emprendedores, ¿no? Y qué tan difícil es competir con ellos, porque muchas veces ya tienen el apoyo detrás, que muchas veces no lo vemos, pero les están los están proviendo de cierta información y ciertos recursos que no a todos los emprendedores les toca. ¿Qué tanto has visto que ha ocurrido eso? Esas serían mis dos preguntas. Bueno, gracias, Iván. Te respondo la segunda pregunta, que me parece interesante. El monopolio es terrible y se conjuga con la corrupción. Eso es terrible y eso lo encontramos. Cuando estábamos tratando de entrar al mundo petrolero, ahí nos dimos cuenta que ya existe un software, de hecho no uno, varios, los de Schlumberger, los de Halliburton, y ellos ya tienen pactado un dinero para pagarles anualmente las licencias del software, a pesar de que es una millonada, eso es muchísimo dinero que gastan, ¿no? Y aparte para entrenar a todos sus ingenieros en el uso del software. Entonces ya tienen ahí un pacto que no se ve claro cómo es, pero ya tienen un dinero apartado para eso, entonces como que hay ahí algo raro. A pesar de que nosotros les ofrecíamos un software similar, con muchas más funcionalidades e incluso más barato, decían que no. ¿Por qué? Por lo que tú quieras, pero decían que no. Entonces, es difícil entrar en ciertos mercados. Y esa es la razón por la que tenemos que pivotear. Si no puedes entrar, pues no puedes estar ahí dando de golpes y golpes hasta que pues ya no puedas, ¿no? Entonces, mejor pivotear. Y sí hay muchos monopolios, desafortunadamente. Entonces, hay que buscar la manera de entrar por otros lados. Y la primera pregunta, que tiene que ver con si la industria tiene o busca que haya investigación básica, todavía no se tiene esa cultura en la industria de México. Todavía no buscan nuevas soluciones. Y por eso está esto de la apropiación social del conocimiento, porque hay que divulgar todos los avances que se tienen en nuestras universidades para que ellos lo conozcan y después ellos mismos pidan que se haga investigación para mejorar los procesos que hay en la industria. Hay que estar participando, hay que estarnos moviendo, hay que salir de la zona de confort para que ellos puedan entender que esto pues, va a tener beneficios en el mediano plazo. Pero yo he visto que sí hay muchas necesidades y hay que hacer una investigación teórica para después llegar a estos desarrollos tecnológicos. ¿Okay? También tengo una duda, me imagino que estuvieron o supieron de esa parte del convenio que entra a la UNAM. Normalmente cuando se dan cursos o se hace un proyecto externo, etcétera, normalmente, digo, en cursos y todo eso, pues nada, están el grupo de profesores o todo el que genera todo el coloquio, etcétera. Y pues obviamente el recurso que entra a la UNAM, obviamente pues, está muy seccionado en favor a la UNAM. Digo, por un lado, pues a nivel académico pues, está muy bien porque pues bueno, es infraestructura, etcétera, y el apoyo de la UNAM que nos dan la infraestructura y todo. Hasta ahí está muy bien. Pero cuando ya es una empresa, pues obviamente la empresa requiere un cierto capital, que obviamente, pues si de por sí es complicado conseguir el proyecto, después de hacerlo, buscar los elementos, las personas, etcétera, el tiempo y todo. Cuando uno llega, pues ahora literalmente llega el cheque y digo, uno no quiere hacerse rico, pero pues por lo menos quiere pues tener cierto, o sea, ya el enfoque de una empresa ya es más un tanto económico que el producto, o sea, que es vender un producto que pues, subsista por lo menos la empresa, ¿no? ¿Qué problemas o qué detalles tuvieron? Porque, bueno, he estado relacionado a ciertos proyectitos que han salido afuera
y pues de pronto cuando empieza ya el cheque se hace muy delgado ya cuando llega ya a los que realmente hicieron el trabajo. Entonces, ¿qué ventajas o qué opciones hay sobre eso en cuestión de la UNAM? Déjame entender la pregunta. Tú dices que hay proyectos de aquí que luego salen a la industria y que por alguna razón no florecen. No, proyectos que igual se venden y por el mismo convenio que tiene que estar, ¿qué? 50% de la UNAM o 20% Ajá. de la UNAM, después el instituto se queda a otra parte, después que le quitan el IVA y después que le quitan no sé qué, y el caso es que el dinero que llegó, por ejemplo, costó 10,000 pesos el producto o el curso, pues llegan como 2,000 o 3,000 pesos ya a las personas que realmente, o sea, ese camino, pues eventualmente llega un momento, a nivel pues, académico, pues dices, bueno, pues son 3,000 pesos que pues estoy haciendo lo que me gusta y ahí se queda. Pero a nivel empresa requiere un cierto capital y obviamente está en función de la subsistencia de esa empresa, del capital que entra. Y si la UNAM está pues, quitando cierto capital, pues obviamente encarece el producto y a veces, lo he visto por ejemplo en patentes, que a veces comprar una patente para la UNAM es, no sé, cuesta millones de pesos y pues la empresa dice, pues ¿cómo voy a invertir en una patente que si compro un software y me cuesta lo mismo y por lo menos el software me lo garantiza, ¿no? O sea, no sé. Sí, mira, aquí la coordinación de innovación y desarrollo te ayuda muchísimo. Sí, por ejemplo, el producto último que mostré está ya licenciado por la UNAM. Entonces, la UNAM es la única que podría venderlo. Pero si llega una empresa y dice, me interesa también venderlo. Entonces, hay que hacer un convenio para llegar a un acuerdo de qué porcentaje se queda a la UNAM y qué porcentaje se queda a la empresa. Y para empresas que surgieron de la universidad, hay ciertas ventajas. Primero tenemos que hacer un pago frontal, es decir, un pago por tener derechos para licenciar. Entonces, si fue una empresa surgida de la UNAM, no tienes que pagar. Segundo, el porcentaje de las regalías es 50 y 50. Entonces, bueno, a lo mejor no conviene para la empresa. Pero, de ese 50% que queda en la UNAM, un porcentaje muy alto va a quien desarrolló el software, que en este caso somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, entra dinero por los dos lados. Entonces, ese porcentaje que entra para nosotros, lo inyectamos otra vez a la empresa. Entonces, eso es lo que hace sustituir a estas empresas. Si no fuera así, sí sería muy complicado, como tú dices, ¿no? Pero esta infraestructura, estos mecanismos, pues lo que intentan es promover el emprendimiento, porque de otra manera, pues no podríamos, ¿no? No sé si eso responde. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Yo creo que tu experiencia es muy valiosa, enriquece mucho nuestra visión. Qué bueno que hemos tenido esta oportunidad de escucharla. Y pues me gustaría saber cómo enfrentan la penetración de software que viene del extranjero, como comentabas, ¿no? Las industrias petroleras actualmente utilizan software de las compañías que llevan años invirtiendo en desarrollar esas herramientas. Y no solo la industria petrolera, hay otras que también ya están recurriendo a software comercial que se desarrolla fuera de México. ¿Hay alguna idea, han pensado en esto de cómo convencer a las áreas productivas de que se puede consumir también productos nacionales, herramientas de este tipo desarrolladas en México y que sean tan funcionales como las que suelen utilizar o incluso mejores, tal vez? Sí, mira, tenemos que idear muchas estrategias de mercado para eso y por eso, digamos que el apoyo de la CID es vital. Ellos nos dan a muchos asesores, ¿no? Asesores legales, asesores de marketing, todos ellos nos ayudan a ver cómo le hacemos para entrar al mercado. Y el descubrimiento es muy importante. Ya vimos que en petróleo, por más que le hagamos, no vamos a entrar. No vamos a entrar, ahí ya está todo monopolizado. Pero en otras industrias hay posibilidades. Y lo que hay que ofrecer, ahí hay que innovar en el modelo de negocios. Porque el modelo de negocios del software comercial, es decir, te vendo una licencia, te va a durar un año y al año tienes que pagar otra vez, ¿no? Entonces hay que ofrecerles un modelo diferente, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? A lo mejor quiero usar el software un mes. Bueno, te doy licencia para un mes. Solo quiero usar este módulo, ¿ok? Te doy licencia para este módulo. Entonces hay que innovar en ese sentido.
Hay que buscar otras maneras de convencer al cliente. No está tan fácil, es complicado, pero no hay que seguir las mismas estrategias de las industrias que ya tienen años, ¿no? Porque no lo vas a lograr, no vas a poder convencer a la gente con esas estrategias. Entonces, la asesoría que tenemos es bastante buena en ese sentido. Ok, Ya otra. platicamos. Sí. Bueno, obviamente, no sé si se han beneficiado o no del software libre. ¿Este programa tiene módulos de software libre o tienen pensado ponerlo en software libre o cómo? Sí, mucho de lo que usamos es software libre, software abierto, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay diferentes tipos de licencias, está la GNU, la GLP, LGLP, bueno, un montón de licencias. Entonces hay que leerlas con todo detalle para saber hasta dónde podemos llegar con ese software libre. Y usamos mucho de eso. Otro modelo de negocios es decir, bueno, no te voy a cobrar por el software, te lo regalo. Ahí está, ¿por qué? Porque usé software libre, también este va a ser libre. Úsenlo, úselo todo mundo. Dice, ay, ¿cómo ganas? Bueno, ganas dando cursos, dando asesorías, adaptando el software a tus propias necesidades. Hay un modelo de negocios diferente ahí. Entonces ya no lo vendes, ya no te interesa tanto pagar por licencias. De hecho, hasta es mejor, porque la piratería está pues, por todos lados, ¿no? Y en cualquier momento ya lo puedes encontrar aquí en Facultad de Ciencias, ¿no? O en Ingeniería. No sé dónde vayan ustedes, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es un modelo de negocios diferente. Y ahora con la industria 4.0 hay muchas características de esta industria. Una de ellas es el blockchain. No sé si han oído hablar del blockchain. Con eso se puede proteger mucho el software, el código fuente. Y bueno, ese es tema de otra plática, pero lo puedes dejar libre y a través de estos blockchains puedes protegerlo bastante bien. Entonces hay que usar las nuevas cosas que vienen para aprovechar pues, todo lo que podemos lograr, ¿no? Con esto. ¿Nadie más? Sí, en la búsqueda que hicieron con las entrevistas de posibles clientes, me da curiosidad saber qué tipo de clientes identificaron que requieran este tipo de métodos, ¿no? Avanzados y que vean como viables, ¿no? Claro. Cuando empezamos el programa, fue muy demandante porque nos dijeron, tienen que hacer 5 entrevistas para mañana. Y digo, ¿y dónde vamos a encontrar a 5 personas que les interese esto? ¿No? Y fue muy difícil. Y lo primero que hicimos fue ir al IMP, ¿no? Ahí hay mucha gente que hace cosas de petróleo. Y lo que nos dijeron, mundo académico no. ¿Por qué? Porque el mundo académico es diferente y es desde donde ustedes vienen. Tienen que ir a la industria. Y entonces empezamos a buscar a gente de la industria, ¿no? Hay muchísimas empresas, nos enteramos de eso, hay muchas empresas que hacen cuestiones de petróleo. Y la estrategia es llegar y preguntar cuál es el dolor, ¿no? ¿Qué es lo que les hace falta? Y uno va descubriendo muchas cosas. Y también va descubriendo que hay cosas de ciencia que se requieren. Entonces uno las va anotando, ¿no? Y al terminar la entrevista, uno le pregunta al entrevistado, ¿con quién me recomiendas hablar? Eso te va dando más y más contactos, ¿no? Vas obteniendo más información y otras empresas, ¿no? Y te va ampliando mucho tu panorama, ¿no? Esa es una de las estrategias para lograr tener más y más contactos. Quizá lo más complicado es obtener la primera y de ahí empezamos ya a tener más contactos. Es extraño que algunas veces no les interesa el método ni la ciencia, lo que les interesa es, quiero ahorrar $5 por cada barril de petróleo. Entonces te pones a pensar cómo le puedo hacer. A lo mejor haciendo un cálculo con un método más preciso lo puedo lograr, ¿no? Pero hay que hacer todo el camino para llegar a decirles, sí, con esto te ahorras $5. Espero que poder haber respondido a tu pregunta, no sé. No sé si haya algo más. Felicidades, Luis. Se ve así muy buena la. Gracias, todavía no tenemos éxito, pero gracias. Bueno, el intento es bueno, ¿no? Estaba viendo que los principales problemas que encontraron fue dónde conseguir dinero para hacer los proyectos, ¿no?
Me preguntaba si no es algo bueno que a nivel gubernamental se plantearan proyectos que sí se tienen problemas en serio y que se les asignara pues un presupuesto, y a partir de eso pues ya simplemente se buscaran los elementos que se necesitan para agarrar y resolver el problema. Aquí fue pues al revés, ¿no? Tú agarras, desarrollas un proyecto y ves a ver quién lo necesita, ¿no? Si viniera desde nivel gubernamental o desde la industria propiamente, agarrar y decir, tenemos este problema y queremos que lo resuelva, a ver quién puede agarrar y resolverlo, o con quién se puede, no sé, resolver, ¿no? Eso no se cuestiona en lo que tú hiciste, no se hicieron nunca esa pregunta, o ¿qué se puede decir de eso? Pues creo que nada. Es complicado, ¿no? Deberíamos de tener gobernantes que tengan esa visión, ¿no? Esa visión de aplicar la ciencia y la tecnología para resolver problemas nacionales. Y hasta donde he visto, o al menos yo no conozco un gobernante que tenga esa visión. Entonces es muy difícil. Por eso son estos programas, porque tienes que ir y buscar. Y a veces tienes que ir, como tú dices, con el gobernante y tratar de convencerlo, ¿no? De que se necesita apoyo para resolver este problema. Es difícil. No hay todavía un programa que haga eso. Yo vi un video en donde me parece que los coreanos agarraban y en algún momento hace como 30 años, dijeron, ¿saben qué? No, pues vamos a aventarnos un round pues con Estados Unidos, con China, con quien sea, para poder desarrollar tecnología propia, ¿no? Y se los plantearon a la iniciativa privada, precisamente a la gente que tiene la lana. Y les dijeron, bueno, a ver, ¿qué necesitan ustedes para que se pueda pues competir, aventarnos hacer un buen round con ellos? Y pues parece ser que lo único que pidieron los inversionistas es que se dedicara más lana a la ciencia y a la tecnología, y ellos a su vez consumir todo lo que se había desarrollado dentro de la academia, y para así poder crecer, ¿no? Aquí todavía está pues lejos de eso, ¿no? Sí, sí, nos falta mucho como México, como país, llegar a eso. Y ahí pues, no sé, a lo mejor tendríamos nosotros mismos que lanzarnos de presidentes, ¿no? Y después ya hacer todo eso que tú dices. Pero sí, falta todavía mucho. Pero mientras podemos hacer esto, ¿no? Y pues yo estoy muy motivado. Mi idea es motivarlos a ustedes, a los que son estudiantes también, que lo hagan. Y si quieren acercarse a mí y platicar un poco más, pues yo estoy abierto. De hecho, ese es ahora mi papel también en este instituto, en esta universidad, transmitir estos conocimientos y que ustedes mismos también hagan su esfuerzo, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente seminario, que no sé cuándo sea. Bueno, gracias a todos.